Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Eric, soy miembro del TDG Tecnia de CTMTech. En esta oportunidad les invitamos a este evento que tratará sobre la introducción a la ingeniería geoambiental. Asimismo, solo por su disposición a participar de este evento. Para un mejor desarrollo del evento, por mantener micrófonos apagados. Si tienen alguna pregunta, hacerla por el chat público o por el chat privado a mi persona, a William Guamán. Las preguntas serán respondidas una vez que el ponente culmine su exposición. Ahora, para empezar, para la ponencia, les presento el expositor, el ingeniero Giancarlo Flores. El ingeniero Giancarlo se graduó con bachiller a ver, ya. Se graduó como ingeniero civil, tiene una maestría en ingeniería y un doctorado en estudios ambientales globales por la Universidad de Kioto. Sus intereses de investigación giran alrededor de la ingeniería geotécnica ambiental. Bueno, esa fue una breve descripción de nuestro expositor, Giancarlo Flores. Bueno, ingeniero Giancarlo, ahora sí, la educación es todo así. Hola muchachos, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes que se han conectado a las 6 de la tarde para participar de este webinar. Muchísimas gracias por invitarme y sobre todo por estar aquí conmigo. Efectivamente, yo les voy a contar un poco sobre la ingeniería geoambiental. Permítanme un segundo. ¿Pueden darme, por favor, permiso para compartir? Sí, claro, ahorita. Ahora sí. Okay. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, listo. Ok, entonces, una vez más, muchísimas gracias por la invitación, por invitarme a participar de esta maratón de ingeniería geotécnica. Lo primero lo que pensé fue, vamos a salir todos a correr y ya no me quedan los shorts de antes, ya no me quedan los polos que usaba antes, de que salgamos todos a correr en suelos arenosos y densificados. Nada, les quería contar el día de hoy un poco sobre lo que es la ingeniería geoambiental. La ingeniería geoambiental ha sido un tema que a mí me interesó mucho. Yo soy ingeniero civil, como les acaban de contar. Nacido en Lima, estudié en Lima, me dediqué al mundo del petróleo y me interesó mucho los conceptos de suelos contaminados. En la ingeniería geoambiental nosotros nos enfocamos en tratar de recuperar suelos contaminados, suelos dañados, suelos afectados, no por amor a los pandas, a los koalas, a las focas, a las ballenas y a los pingüinos, sino para poder tener nuevamente un espacio sano donde podemos construir infraestructura, donde podemos vivir adecuadamente, ¿no? En otras palabras, se ha puesto de moda el término de, ¿cómo se llama? Déjenme olvidar la palabra. No es resiliencia, sino es... ¿cómo se llama? A ver, algunos de ustedes, tengo abierto el chat, así que participen ustedes, hagan los comentarios, si es que es pertinente yo les voy a responder en ese momento, si no voy a guardar las preguntas para el final de la charla. Pero algunos se acuerdan cuál es el nombre de la palabra mágica de usemos los recursos sin destruir el mundo y que quede para nuestros hijos y las siguientes generaciones.
No eran resilientes. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Tenéis una palabra. Algunos de ustedes, muchachos, por favor, ayúdenme, deshácenme. No puede ser que no se acuerden. ¿Cómo se llama la palabra? Bueno, ya, no, ya. Sostenibilidad, Henry, muchísimas gracias. Sostenible, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Efectivamente, es un mundo sostenible, ¿no? El mundo sostenible, la palabra de moda, no, ya ha perdido a veces, a ratos parece que la usara para todo, ¿no? Es un lapicero sostenible, una carpeta sostenible, un edificio sostenible, pero la sostenibilidad en el fondo tiene que ver con cómo hacemos uso del mundo para que satisfaga nuestras necesidades sin destruir el mundo y que las siguientes generaciones puedan seguir disfrutando de este mundo también de manera adecuada. Eso es sostenibilidad. Y en ingeniería civil nosotros construimos mucho y por nuestra sola presencia, la presencia de seres humanos y nuestro interés de crear nueva infraestructura para hacernos la vida más sencilla, estamos modificando el entorno. Y el concepto de ingeniería ambiental es cómo nos aseguramos que, por más que estamos construyendo nuevas cosas, podemos seguir construyendo y viviendo sin dañar las posibilidades de que generaciones futuras beban agua subterránea de este lugar donde hemos construido edificios, o estaciones de servicio, o fábricas, plantas, o que puedan construir en ese lugar que está en las afueras de Lima, en las afueras de Cusco, en las afueras de Trujillo, donde estamos botando la basura, pero la ciudad va a crecer y eventualmente vamos a construir en ese lugar. ¿Cómo recuperamos esos terrenos? ¿Cómo recuperamos esos lugares? Y eso es la ingeniería ambiental, ¿no? La ingeniería ambiental se trata de utilizar los conceptos de la ingeniería geotécnica, que es parte de la ingeniería civil, para asegurarnos de que esos recursos del suelo sigan siendo funcionales, podamos seguir utilizándolos más adelante. Nosotros somos una rama de la ingeniería civil, ¿no? ¿Y qué cosa es la ingeniería civil? Pues viene de ingenio, viene de civil, el mundo civil, de la civilización, el mundo que nos militar. Ingeniería civil significa usar la inteligencia para generar soluciones originales a problemas de nuestra civilización. Como ingenieros civiles nosotros no manejamos todos los temas de la civilización, obviamente nos enfocamos en los de edificios, casas, puentes, fábricas, y todo eso se llama infraestructura, ¿no? Nosotros nos enfocamos en infraestructura, y para manejar la infraestructura ustedes ya deben estar dándose cuenta, deben estar viendo. Tenemos dividida la carrera de ingeniería civil en 5 grandes ramas, ¿no? Estructura, construcción, geotecnia, recursos hídricos y transporte. Estructuras son los que diseñan los planos estructurales, se aseguran de que el diseño de ese edificio vaya a soportar todas las caras que le pongamos encima. El constructor coge sus planos y los vuelve en realidad. Métodos de construcción, los materiales, control de calidad, etc. El geotécnico es el que se hace cargo de los suelos y el que no quiere destruir los suelos para poder seguir construyendo en ellos. Recursos hídricos se enfoca en el manejo del agua, porque nosotros como seres humanos vivimos cerca del agua, la interacción entre el agua y la infraestructura es compleja. Y la ingeniería de transporte se enfoca en cómo hacer que se muevan recursos entre los distintos puntos de la infraestructura. Nosotros como geotécnicos nos enfocamos en los suelos, que parece una área muy pequeña, ¿no? Parece que no dicen mucho. Siempre le cuento a algunos estudiantes que llevan el curso, tenemos un curso de ingeniería geotécnica, que es un electivo, y a los chicos que llevan el curso de ingeniería geotécnica les cuento que mi abuelita siempre decía, ¿no? Del suelo, o sea, si te caes no te preocupes porque el suelo no pasas. Siempre pensamos en el suelo como algo que está ahí, constante, que no cambia, que no se modifica, pero nosotros nos modificamos. Lo modificamos tanto que nos hemos aliado en un grupo de profesionales del mundo de la ingeniería civil, que nos especializamos en la mecánica de suelos, en el área de geotécnica, y tenemos unas conferencias que se dictan cada 4 años. Cada 4 años se dictan estas conferencias de mecánica de suelos. Esta fue la última a la que yo pude asistir, que fue en 2017 en Corea. La siguiente, que fue 4 años después, un año más por pandemia. No pude asistir porque estábamos en pandemia, no se nos pudo mover, pero puedo asistir a la siguiente. Y dentro de este gran grupo, esta conferencia donde se enfocan más de 3.000 personas, y hay, pierdo cuenta, hay por lo menos 25 salas a la vez con gente discutiendo temas de ingeniería geotécnica. Hay una sala particular, yo pertenezco al comité 215, que es el comité de ingeniería geotécnica.
nos enfocamos en estos temas de la recuperación, el manejo de suelos, no dejarlos dañados hacia el futuro. Y de eso les quiero hablar, ¿no? Les quiero hablar de la ingeniería geoambiental como parte de la ingeniería geotécnica. No es un área mágica, es parte de la ingeniería geotécnica, que es parte de la ingeniería civil, que nos sirve para construir infraestructura. Yo quería hacerles esta conexión para que se den cuenta dónde es que estamos en ingeniería geoambiental. ¿Qué significa entonces ingeniería geoambiental? Es la aplicación de los conceptos de ingeniería geotécnica en la solución de problemas ambientales, ¿no? Acá hablamos de estudio de suelos contaminados, de eliminación de residuos, reuso reciclado, de formaciones de suelos, cualquier otro fenómeno en los suelos que nos permita recuperar los suelos para seguir construyendo en ellos. Nosotros como seres humanos somos especialistas en destruir el entorno, el medio ambiente, ¿no? Y paramos arrojando basura al entorno. Esto es habitual, pasa en muchísimos lugares, si no lo querramos. Y máxime aún nosotros, como ingenieros civiles, somos de los mayores consumidores y generadores de residuos, ¿no? Generamos mucho desmonte, que muchas veces es tirado a las calles. Pregúntense siempre, cuando existe un proyecto de construcción, siempre hay alguien que llama, hay una camioneta que se ve el desmonte. Le pagan para que sea el desmonte, pero nunca les dice dónde se vaya el desmonte. El desmonte no lo llevan a un botadero controlado, que se llama rellenos sanitarios, sino lo tiran en alguna esquina, en algún río, lo tiran por cualquier lugar. Ustedes se libraron del problema, pero estamos generando problemas al medio ambiente, porque estamos arrojando estos materiales al entorno. Efectivamente, Cristian, ¿no? Se habla de que estamos en la era antropogénica, ¿no? Hay grandes cambios en la geología que se pueden medir en cambios en las capas del suelo desde la presencia del ser humano. Y nosotros, que generamos tantos cambios por la infraestructura, somos los mayores consumidores de recursos como industria, somos también los que generamos más desechos. Muchos de estos desechos son simplemente basura, muchos otros desechos que generamos como seres humanos son, por ejemplo, el CO2 de todos los buses y combis que tienen allá afuera, automóviles que generan lluvia ácida, que maloran el suelo. Tenemos algunos casos de accidentes, ¿no? Yo cuando estaba en Japón tuvimos el problema de el tsunami y el terremoto del 2011, donde se dañó esta planta nuclear y no solo emitió algún contenido de material contaminado al aire, sino también contaminó el suelo, ¿no? Y el subsuelo. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo trabajarlo? Yo hace muchos años, en una vida pasada, trabajé para una compañía petrolera y de vez en cuando teníamos casos de derrames de combustible, ¿no? Un camión cisterna que tenía un accidente, se quedó dormido el chofer, se derramaron 8.000 galones de combustible, terminaban, como en este caso, en un campo de maca. ¿Cómo hacer con ese combustible? ¿Cómo limpiarlo? ¿Cómo levantarlo? Y máximo, ¿qué cosa pasa si es que nosotros no lo limpiamos? Todo esto es parte de lo que la ingeniería geoambiental hace. Recuperamos los suelos para poder seguir utilizándolos en temas de infraestructura. Uno de los primeros problemas que detectamos como ingenieros geotécnicos geoambientales fue el tema de subsidencia del suelo. ¿Qué cosa es subsidencia del suelo? Cuando el suelo se reduce, cuando el suelo se achica. Ustedes, mecánica de suelos, algunos de ustedes todavía tienen que llevar el curso de mecánica de suelos. En el curso de mecánica de suelos vamos a aprender que cuando el nivel freático baja dentro del subsuelo, ¿no? Cuando el nivel freático baja, cuando se deprime, entonces el suelo incrementa una propiedad que se llama estrés efectivo y esto genera un asentamiento. El suelo se va a comprimir. Y cuando el nivel freático se eleva, lo que va a ocurrir es el suelo no se va a recuperar, sino si ustedes tienen alguna instalación subterránea, tienen un tanque de combustible, un sótano, un túnel, ese túnel va a empezar a flotar, ¿no? Porque el agua, el nivel de agua va a subir. Este es un problema geoambiental. Estamos dañando los suelos con algo de actividad humana y necesitamos arreglarlo, necesitamos corregirlo para no generarnos problemas en nosotros mismos. Esto se detectó después de la época de la Primera Guerra Mundial en el Japón, en toda la época de industrialización. Esto está en japonés, pero lo que dicen estas líneas es como ciertos lugares. Acá tienen, por ejemplo, esta zona es Tokio, acá está en Tokio, esto acá es en Osaka, en distintas ciudades, ¿no? Acá tienen en Kyushu. En distintos lugares pueden ver cómo en algunos momentos al inicio del siglo pasado, en 1902, en 1930, etcétera, el nivel del suelo se empieza a afectar.
¿Y cuánto se asienta? Mira, en este lugar particular de Tokio, hasta 4 metros de asentamiento. En la mayoría de zonas de asentamiento fue en este rango, ¿no? En el rango de 1 a 2,5 metros, casi 3 metros. ¿Y por qué ocurrió eso? En ese momento no teníamos estas ideas, estos conceptos de asentamiento. Y fue hasta que un científico, ingeniero civil japonés, que se percató que había una correlación entre el agua que estábamos bombeando del subsuelo, ya que había habido desarrollo industrial en el Japón. Y mientras más agua sustraíamos del subsuelo, bajaba el nivel freático y el suelo se estaba consolidando. Entonces él convence a Japón, ¿no?, al país, de que este es un problema y que tenemos que corregirlo. Y Japón entonces pasa de tener un gran consumo de agua a más o menos en 1960, después de aplicarse unas medidas como esta de Osaka, que prohibía la extracción de agua subterránea. El nivel de agua, la cantidad de agua que se extrae del subsuelo se reduce, básicamente a cero. Japón cambia cómo extraer agua y dejan de extraer tanto del subsuelo, empiezan a tratar más agua de ríos y de mar. En esta época hubo un pequeño hueco dentro del consumo, fue por, obviamente, ¿qué cosa pasó acá en 1946? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Hubo un evento, no creo que se acuerdan porque no lo han vivido, yo tampoco, pero acá lo que tuvimos fue la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, toda la industrialización se detiene el consumo de agua, pero tan pronto regresan a industrializarse, consumen agua. ¿Y qué cosa pasó en esa época? Que los niveles freáticos, como pueden ver acá, bajaron hasta este punto. Todas estas líneas son el nivel freático. ¿Qué pasa cuando se nombra esa ley y se obliga a las empresas a no consumir agua del subsuelo, sino a consumir agua de fosforantía tratada? Es que los niveles freáticos se recuperan, ¿no? Y ustedes pueden ver cómo los niveles freáticos básicamente se recuperan. Cero no es a nivel de superficie, sino cero es a nivel original. El nivel freático se recupera hasta el nivel original. Pero algo ocurre, que si bien el nivel freático se recupera, esta otra línea gruesa marca el asentamiento del suelo. Y pueden ver ustedes acá que el asentamiento del suelo baja, ¿ya?, en esta ciudad, en este punto en Osaka, hasta más o menos 300 centímetros, 3 metros. Se asentó el suelo 3 metros. A partir de este momento dejamos de bombear agua, el nivel freático se recupera, pero el suelo se quedó asentado 3 metros, se quedó ahí abajo. El asentamiento es un fenómeno permanente, ¿no? Es un fenómeno, nosotros consolidamos el suelo se va a quedar aplastado. No importa que recuperemos el nivel freático. Hay un pequeño valor de recuperación, no me van a dejar mentir los estudiantes que han llevado mecánica de suelos, pero es básicamente cero. Ya que en Osaka fue básicamente cero. Se recuperó el nivel freático, pero el suelo quedó. Hemos perdido 3 metros de suelo, hemos perdido 3 metros de altura. Si estábamos cerca del mar, pues estamos ahora debajo del mar. Y eso nos hace perder espacio, nos hace perder lugares donde podemos construir. Hay problemas mucho más grandes. Hay un lugar llamado Ciudad de México, que fue construido en un antiguo lago. Tiene suelos arcillosos, que es uno de los suelos que menos me gusta en ingeniería geotécnica. Y me gusta mucho esta foto, que fue tomada hace 100 años aproximadamente, de un monumento muy famoso en Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia, ¿no? Está en la Plaza de la Independencia, es un monumento a la independencia de México. Esa foto se toma nuevamente 100 años después desde el mismo ángulo, y esta es la foto moderna, ¿no? Esta es la foto moderna de la misma Plaza de la Independencia, viendo la estatua del Ángel de la Independencia. Y creo que no es complicado comparar estos gráficos y ver que más allá que una foto es en blanco y negro y la otra colores, en una no hay edificios, de la otra sí. El gran cambio, y espero que se hayan dado cuenta ustedes antes de que yo se los diga, es la presencia de estos escalones. Todos estos escalones, ¿no? Hasta este punto, todo esto. ¿Y por qué tenemos esos escalones? Tenemos todos esos escalones, en realidad, no porque la escultura y la estatua haya subido sobre el subsuelo, sino porque, como este es un suelo de finos, con muchos edificios donde han consumido mucha agua y el nivel freático bajo, toda la Ciudad de México se ha hundido aproximadamente 3 metros, ¿no?, como pueden ver en esta comparación de 1910 al año 2010.
Tienen acá una diferencia de 3 metros de suelo que se ha consolidado. Y tienen edificios que tienen que construir escalones, escaleras, rampas donde no tenían que ver. Si usted tenía una cochera y la cochera está 3 metros abajo y no le hacen una rampa o no tienen el espacio para hacer una rampa, ya no pueden estacionar su vehículo. Esto causa problemas reales y le causa problemas grandes a Ciudad de México. Este es un problema grande que están tratando de solucionar en Ciudad de México. ¿Qué más pasa? Hace unas semanas hemos tenido este famoso ciclón Yaku que trajo unas cantidades de lluvia muy grandes y se produjeron muchos deslizamientos. No tuve tiempo de poder poner en esta presentación fotografías de lo que causó Yaku. Estos son imágenes de algunos deslizamientos causados en Taiwán, pero es exactamente lo mismo de lo que pasó por acá. Por allá llovió 2.000 milímetros de agua en 4 días. Se produjo deslizamientos de 300, 400 metros de ancho por 2.000, 3.000 metros de longitud. Y miren lo que pasó, ¿no? Ese pueblo que tenían ustedes abajo desapareció completamente cubierto ahí en Taiwán. Y hemos perdido nosotros también muchos espacios acá en el Perú. Todo esto es fruto de no entender cómo funcionan los suelos. Hay parte de ingeniería geotécnica, pero hay parte de ingeniería ambiental. Acuérdense, en ingeniería ambiental queremos vivir en este lugar. ¿Cómo hacemos para que este suelo no esté dañado, no se recupere y podamos construir y vivir en él? Una manera de hacerlo es monitoreando. ¿Qué cosa monitoreamos? Vamos a monitorear deformaciones en el suelo. Vamos a monitorear también la intensidad de la lluvia. Y tenemos nosotros herramientas para hacerlo. Tenemos sensores, tenemos mapas, tenemos gráficos y existen unas tablas como esta que nos permiten tener sistemas de alerta temprana, que no los teníamos en el Perú, deberíamos tenerlo. Son sistemas complejos, caros, no podemos instalarlos en todos los valles, en todos los lugares donde puede haber un huaico, pero de hecho, si es que tenemos una ciudad cerca a un punto donde puede haber un huaico, no sé, Cusco, Huancayo, ciudades donde fácilmente podemos tener un deslizamiento y hay una vía a través de la cual el deslizamiento va a haber, generemos gráficos como este. ¿Qué cosa dice este gráfico? El contenido de humedad en el agua y la precipitación, la cantidad de lluvia. Y cada uno de estos puntos nos dice cuánto estaba lloviendo y cuánta agua había en el suelo en ese momento. A las 8 de la mañana, 6 de la mañana estamos acá, 7 de la mañana por acá, 8 de la mañana por acá. A las 9 de la mañana se incrementó la lluvia, pasamos de 30 milímetros por hora de lluvia, que es una lluvia muy fuerte, a casi 60, que se llama lluvia violenta, ¿no? Después bajamos a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, a las 12 otra vez llueve un montón y estamos por acá. Y conforme pasan las horas, no solamente baja la lluvia, como pueden ver, baja, sino el contenido de humedad se empieza a evaporar en el suelo y empezamos a regresar hacia la izquierda, ¿no? Y por eso esta línea que se mueve así, baja, sube, baja, y después empieza a regresar. Este gráfico cruza esta línea. Esta línea de acá, ¿no? Es la línea peligrosa. Y esta línea, con esta línea vertical que continúa por acá, disculpen que no me sale perfecta la raya, pero esta línea acá, lo que está marcando es el límite, el borde, donde si es que estos puntos cruzan a la derecha, hay un riesgo alto de deslizamiento. Esto tenemos que generar en los lugares en los que sea viable en el Perú. Tenemos la tecnología, tenemos las herramientas, algunos de ustedes pueden dedicarse a esto y podemos generar métodos para poder lanzar alertas tempranas a lugares antes de que vaya a ocurrir un deslizamiento, ¿no? Este gráfico que les muestro es del Japón del 2009 y cruzamos esa línea y efectivamente hubo un gran deslizamiento, 2.000 viviendas fueron dañadas. Sensores, vamos a tener muchos sensores, hay sensores muy económicos como estos, los de ahora son incluso mucho más pequeños, se instalan en el suelo y vamos a tener nuevos sistemas para poder detectar los pequeños deslizamientos en el suelo que junto con los otros gráficos nos van a permitir dar alertas tempranas. Otro problema que tenemos que manejar es el problema de los suelos contaminados, ¿no? Los suelos se contaminan porque tienen accidentes como el de una cisterna que se volcó, les hablé de esto antes, una estación de servicio, un grifo, ¿no? en la ciudad, donde tienen un pequeño hueco en un tanque y van a tener una fuga que después de 10 años van a tener bastante combustible derramado. Cuando tienen ustedes eventos grandes como Yaku, ¿no? Esta siguiente fotografía de un gran huracán que hubo en Estados Unidos llamado Katrina, donde, como pueden ver, pues tanques que almacenan productos peligrosos han sido lavados, todo el material que pueden tener ellos ha llegado al suelo y penetra en el suelo. ¿Y qué pasa si es que hay lluvias? ¿Qué pasa si es que hay precipitación?
Tenemos que controlar el contenido de material de polución en el medio ambiente, ¿no? ¿Qué cosa es la polución? Es la introducción al medio ambiente por nosotros mismos de sustancias que son peligrosas a la salud. Pero tenemos que evitar eso. De nuevo, no es por amor a los pandas, no es por amor a los pingüinos, es por amor a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que cuidar el entorno para nosotros mismos. Y todo el tema de contaminación de suelos lleva a otro tema que es súper importante en el mundo de la ingeniería ambiental, que es la aplicación de acciones remediales. Hay un montón de métodos, hay todo un árbol de decisiones para saber qué tipos de métodos, soluciones aplicar para ciertos casos. Les muestro algunas simplemente para que vean las herramientas que tenemos en ingeniería ambiental. Los rellenos sanitarios, por ejemplo, que pueden ser para basuras o pueden ser para materiales contaminados, unas áreas que tienen unos materiales de plástico en la base que se llaman membranas, que permiten que la basura se pueda almacenar acá, se pueda desintegrar con el tiempo y el contaminante no va a llegar al subsuelo. Si es que el contaminante o el material que quieren contener no es un sólido, sino es un líquido como este, entonces van a tener ustedes unos impoundments, que son básicamente unas grandes piscinas con la misma función. Si tienen ustedes ya una zona contaminada en el suelo y hay una corriente de agua subterránea que se va a llevar el contaminante, ustedes van a construir unas paredes en el subsuelo, que se llaman vertical catapults, ¿no? Estas paredes verticales cortan el suelo, crean unas paredes permeables, y lo que terminan haciendo son unas cajas que van a contener el material contaminado, no para que se quede por siempre, sino para darnos tiempo de poder manejarlo, extraerlo, recuperarlo. Vamos a tapar también la superficie para que el agua no entre y no se meta a esa caja y termine llevándose el contaminante por abajo, ¿no? Y cuando tenemos rellenos sanitarios, pues vamos a crear unas capas mucho más complejas, que además le vamos a poner una malla y vamos a plantar en la parte superior para que se vea mucho más simpático. Tenemos drenes, no todo tiene que ser, digamos, tan alta tecnología, también tenemos drenes, que son unos cortes en el suelo que van a guiar los contaminantes en ciertas direcciones, o podemos utilizar bombas de extracción que van a extraer, sobre todo los productos que son que se evaporan, ¿no? que tienen mucho contenido de vapores. Un método de tecnología que usamos en el Japón, lo hizo solamente usar en un lugar para un contaminante muy complejo que no querían llevarlo a otros lugares, es el del vitrificado. ¿Qué cosa es el vitrificado? El vitrificado era simplemente poner unos rocks metálicos en el suelo, elevar la temperatura lo suficiente como para derretir el suelo y generar una nueva roca que iba a contener al contaminante, ¿no? Si ven a la derecha es un contaminante contenido en un material cristalizado. Ese proceso de vitrificación genera este material que ya es inerte porque todo el material contaminado está atrapado aquí y ya no se va a liberar, a menos que se deshaga el cristal. Otros métodos son el de bioremediación, donde tienen, por ejemplo, microorganismos que consumen hidrocarburos. Los hidrocarburos tienen mucho carbono y tienen hidrógeno, que son materia prima para los seres vivos. Nosotros no comemos hidrocarburos, nosotros comemos carbohidratos, que es una molécula diferente, pero formada por las dos mismas, los dos mismos elementos, carbono e hidrógeno. Pero tenemos unos que consumen hidrocarburos. Y si lo soltamos en el suelo donde hay un derrame de petróleo, esto se va a comer el petróleo. Tenemos también un método que a mí me gusta mucho, no se aplicaba en el Perú, pero me parece súper interesante, son las barreras reactivas. ¿Qué cosa es una barrera reactiva? Es básicamente hacer un corte en el suelo y ponerle un filtro. Pues ponerle un filtro, para eso tienen que entender conceptos químicos, por ejemplo, si tienen arsénico, ¿qué cosa tiene el arsénico se va a adherir al acero de valencia cero. Entonces, si ustedes tienen un suelo contaminado con arsénico, pueden hacer una barrera que es un filtro, después mezclan el suelo con viruta de acero valencia cero, y cuando pasa el contaminante a través de este filtro, el arsénico se atrapa en el filtro y sale agua pura por el otro lado, ¿no? Entonces, este método me gusta mucho porque no necesita máquinas, aparatos, no tiene que estar funcionando, no hay electricidad, simplemente funciona porque el fluido contaminado cruza este. Otro tema muy importante en ingeniería ambiental es el manejo de desechos de basura. Tenemos los rellenos sanitarios. El manejo de rellenos sanitarios implica el manejo de basura urbana. En todos lados generamos basura en grandes cantidades. Estas fotografías de Nepal, estas fotografías de Polonia, estas fotografías de Japón. En todos los lugares generamos basura y en algunos lugares no se maneja muy bien. Estas fotografías ustedes la reconocen naturalmente, este es el Perú.
Y lo que ocurre ahora con los desechos, a diferencia de la prehistoria, era que en la prehistoria éramos pocas personas, vivíamos en comunidades de 100, 20, 50, 100 personas, que generábamos poca basura, que en su mayoría era basura orgánica, que simplemente la botaban en un botadero, se desintegraba después de alguna década, un par de décadas. Pero la basura que el día de hoy generamos es mucho más compleja, ¿no? Botamos papeles, plásticos, metales, gente que bota sus teléfonos, pilas, usados, en fin. Es un material mucho más complejo y por lo tanto requiere unos rellenos sanitarios mucho más complejos de los botaderos que teníamos antes. Todo el manejo de basura es todo un área de trabajo muy grande. En el área de ingeniería civil, en el área de geotecnia, en el área de ingeniería ambiental, nos enfocamos en entender generación, la reducción, el reuso reciclado, el manejo de rellenos sanitarios, la organización y los cierres. Todo lo demás es operaciones, no nos hacemos cargo de eso. ¿Qué pasa con la generación de residuos? Bueno, lo primero que tienen que saber es que un país mucho más rico va a generar muchos más residuos que un país pobre. Pero no solo eso, no solamente los países ricos, como lo que es el norte, China, Australia, Europa, ven que eso tiene colores más rojos porque ellos están generando mucho más desechos que los demás. En realidad hay una correlación entre el nivel de riqueza y la cantidad de basura que se genera por persona. Ahora, nosotros estamos en una categoría muy particular y no me gusta que estemos ahí, que aparentemente nos estamos viendo por una línea que genera mucha más basura de lo que nuestra riqueza nos permite. En fin, no debemos llegar por ahí, pero ahí estamos. Esta fotografía la tomé yo en el Japón. En el Japón, en mi casa se bota la basura, ya se segrega la basura, se separa. Es habitual encontrar un montón de tachos de basura en el Japón. Esta es una basura del primer mundo, está segregada, está separada por distintos tipos, plásticos, orgánicos, papeles, metales. En tanto, en países en vías de desarrollo, normalmente mezclamos todo, solo el gran tacho de basura. Sé que hay algunos distritos como Surco, como San Borja, que generan unos momentos en los cuales la gente puede botar basura orgánica, basura inorgánica, pero en general, a gran nivel, en el Perú no estamos separando la basura, y este es el típico contenido de nuestros basureros. Pero si bien nosotros mezclamos la basura y en el primer mundo no, en el países del primer mundo tienen unos contenidos diferentes de basura. Como pueden ver de izquierda a derecha, mientras pasan de mayor cantidad de dinero a países más pobres, la cantidad de material orgánico que botamos en la basura es mucho más alta, pero la cantidad de papel, plástico, vidrios que botamos es mucho menor. Son recursos importantes para nosotros y no los queremos botar. Y ustedes van a tener, pues, cantidades para botar que pueden ir desde 1 kilo, medio kilo, 700 gramos de basura por persona por día, a fácil 2 a 3 kilos por persona por día, ¿no? Y entender, primero esto es entender los distintos tipos de basura que tenemos en distintos lugares, y lo segundo es saber qué hacer con estas basuras que son tan diferentes. ¿Qué es lo que debemos hacer con las basuras? Una vez que las capturamos, llevarlas a un relleno sanitario. ¿Qué cosa es un relleno sanitario? Un relleno sanitario no es un botadero. Esta es la imagen que tiene ustedes, un botadero. Viene un camión de recojo, pero lo tienen un botadero. Un botadero no es controlado. Tienen pájaros, aves, apesta, huele feo. Un verdadero relleno sanitario, el olor es mucho más controlado, la basura no se ve tan alegremente, a menos que estén en la celda en la que están botando la basura en este momento. Y eso es no solamente en el Perú, ¿no? En Estados Unidos hace solo 50 años tenían muchísimos botaderos. El problema de los botaderos es que los botaderos son estructuras similares a las estructuras de suelos, pero no controladas. Y cuando tienen ustedes un tifón, cuando tienen ustedes un gran evento como un terremoto, van a tener ustedes huaicos, así como los que tuvimos en el Perú por culpa de Yaku, fueron unos huaicos de agua. Imagínense tener un huaico de basura, ¿no? Esto puede ocurrir si el landfill se rompe. También se emite mucho gas, ¿no? Gas metano. Y este gas se puede incendiar. Y en Bahamas, en el 2013, hubo un incendio que duró semanas. Entonces, ¿qué cosa es un relleno sanitario? Es un lugar controlado, tendría que tener unas capas de plástico en la base y se almacena la basura en la parte superior. Es mucho más complejo que eso. Buscamos un suelo que sea lo más impermeable posible, lo mejoramos con procesos de compactación,
creamos una abertura en la cual ponemos una capa de plástico que se llama geomembrana, es una base impermeable, en donde le instalamos unos sistemas de drenaje, porque la basura, ustedes han visto en la base del tacho de basura en su casa, se genera líquido, ¿no? Entonces ponemos unos tubos para poder recolectar esos líquidos y bombearlos afuera, y después de eso recién llenamos el relleno sanitario poco a poco, siguiendo una estrategia. Les conté que los rellenos sanitarios generan residuos líquidos, también generan residuos gaseosos, por lo tanto, instalamos unos sistemas de recuperación de gases y después de eso ya cubrimos toda la basura con un elemento plástico súper sólido, que evita que estos olores salgan al medio ambiente. Todos esos países que les mostré que generaban basura de mala manera también manejan buenos rellenos sanitarios. Esta de acá es en Filipinas, esta de acá es en Francia, y este de acá es en el Perú, ¿no? Un relleno sanitario en el Perú. Nosotros somos capaces de trabajar rellenos de esta manera cuando lo requerimos, cuando lo necesitamos. ¿Qué pasa cuando se acaba un relleno sanitario? Tenemos que cerrar. ¿Cómo cerramos un relleno sanitario? Pues asegurándonos de controlar todos los materiales que se van a ir generando a largo plazo en el relleno sanitario, los líquidos, los gases, las deformaciones que va a tener el relleno sanitario. Y taparla, ¿no? Esta fotografía es de un antiguo relleno sanitario en los Estados Unidos, en Florida, como pueden ver, ya se llenó, ya llegó a su límite y acá lo están tapando con una cobertura de plástico. Encima de la cobertura de plástico pueden poner más cobertura de suelo, pueden plantarlo, tienen un gran parque, un gran jardín. ¿Qué hacer con esos grandes parques, esos grandes jardines que están encima de la basura? En algunos lugares como en Vermont, lo que hicieron fue pusieron un montón de paneles solares. Grenoble, en Francia, este es el relleno sanitario de Grenoble, pueden ver la ciudad ahí al fondo. Todo lo cubrieron con plantas para que no se vea mal, o sea, era parte del entorno, lo beneficiaron con el entorno. Y un caso muy particular que me gusta mucho es el caso de los parques Neul y Haneul en Corea, están en Seúl, y son parques que se construyeron donde había rellenos, ni siquiera rellenos sanitarios, botaderos, y se les instaló geomembrana, pastos, se plantaron árboles, se hicieron veredas, y la gente ahora va en grandes cantidades a lo que antes era un botadero para caminar, hacer ejercicios, hacer picnic, etc. O sea, recuperamos este espacio que era un botadero y ahora lo estamos utilizando a nuestro beneficio. En España, en Madrid incluso, crearon donde había un botadero y el botadero pues se va deformando con el tiempo, que existe, ¿no? Porque la basura se va desintegrando. Y allá han aprovechado justo precisamente esas diferencias y crearon un centro nacional de golf, ¿no? Y en todo un campo de golf encima de lo que era un relleno sanitario. Y eso tiene que estar planeado, ¿no? Eso debemos pensarlo, debemos saber cómo manejar. Y un área final en la que vemos en el área de ingeniería geotécnica es en el reuso de materiales usados, que se vuelve materia prima para otras industrias. ¿Qué materiales? Por ejemplo, la ceniza volátil o el fly ash, que es la ceniza que desea con los humos. Es una ceniza súper fina, parece esta ceniza de polvo, por eso se va volando. Y lo que hacemos con ella es precisamente la mezclamos con cemento. ¿Por qué no la mezclamos con cemento? La mezclamos con arena. De una manera parecida, tienen ustedes las escorias de los altos hornos, por ejemplo, en Ciudad Perú, en Acero de Arequipas. Cada cierto tiempo tienen que limpiar la gran olla porque se va llenando de sarro en el fondo, y ese sarro es escoria. Y tenemos que sacar la escoria y manejarlo de alguna manera. Se puede triturar, se puede romper, y después nos va a servir muy parecido al anterior como agregado de los suelos. También podemos, como ven en las fotografías superiores, utilizar estos materiales para reingresar en los procesos constructivos, construcción de adoquines, construcción de bases, subbases, en fin, tenemos que aprovechar los materiales en la industria de la construcción. Uno de los que más fácilmente recuperamos son los vidrios, ¿no? Los vidrios los podemos romper nuevamente, idealmente separados por color, y vamos a generar material, por ejemplo, como ven el de abajo, ¿no? Material de filtro que se pone en el suelo, se rellena con estos pedacitos de vidrio que han sido rotos y cortados, y cuando pase el agua subterránea por ahí va a pasar agua pura de un lugar a otro, no pura pero limpia, y va a dejar materiales a un lado del filtro, ¿no? Como cualquier filtro. Así como tienen los vidrios, tenemos también los plásticos. Estos son más complejos porque hay que separarlos en plásticos de tipo PET, de tipo 1, tipo 2, tipo 4.
no todos lo hacemos, sobre todo en lugares como el Perú, pero podemos utilizar estos plásticos para construir materiales que nos van a servir en la industria de la construcción posteriormente, como por ejemplo esas membranas de las lavas, tubería de desagüe o material de aislamiento para edificaciones y construcción. ¿Qué otro material podemos utilizar en el mundo de la ingeniería civil? Uno clásico son las llantas, ¿no? Las llantas se trituran, se cortan en pedacitos, se mezclan con el asfalto y vas a tener un asfalto que tiene caucho. ¿Y esto por qué no serviría? Porque es un asfalto que es mucho más silencioso, un asfalto donde los carros se pueden mover, por ejemplo, alrededor de un hospital, podríamos crear todo el asfalto de este material, y los carros no van a hacer tanto ruido, no van a perturbar tanto a los pacientes que se encuentren adentro. También la industria de la construcción, como les conté, genera cantidades ingentes de material, cantidades súper grandes, y tenemos que separarlas, ¿no? Maderas, ladrillos, concretos, para tratar de reutilizarla en proyectos de construcción. Los papeles y las maderas se separan y se vuelven pacas, y esas pacas llegan a la industria de la madera que genera estos productos virtuales, ¿no? Que es otra manera de reutilizar los materiales en la industria de la construcción a través de la ingeniería genética. Y un último punto del que los quiero hablar, ya no es algo que hacemos nosotros como parte de la ingeniería geotécnica, sino es el uso de un material creado para que nosotros podamos tener controles sobre los estudios que hacemos. ¿Y cuál es la entidad que maneja esos controles? Pues hay entidades como ASTM, como INACAL en el Perú, y ellos nos proveen de estándares en la industria de la ingeniería geotécnica. Entonces quería hablarles en esta última parte un poquito de estándares, algunos estándares, para que vean cómo nosotros estamos relacionados, unidos, trabajamos de la mano y hacemos uso de estándares que son generados. ¿Qué cosas son los estándares? Son parte de esta estructura de códigos o normas, estándares y regulaciones. Los códigos nos dicen exactamente qué cosa tenemos que hacer. Los estándares nos dicen cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Si queremos hacer una prueba de algo, vamos al estándar STM porque nos va a decir exactamente cómo hacerlo. Y luego tenemos las especificaciones, que son los requerimientos específicos de una organización o de un producto. Quieren que tengamos concreto 280, 240, 320. Esas son las especificaciones. Y finalmente, además de las especificaciones, tenemos las regulaciones, que ya son los requisitos de ley. ¿Cuál es la gran regulación que tenemos nosotros en el Perú para la industria de la construcción? El Reglamento Nacional de Edificaciones. Y dentro de este Reglamento Nacional de Edificaciones, nosotros tenemos la norma 050 de suelos y cimentaciones, en los cuales nosotros tenemos toda la normatividad sobre el proceso de construcción. Estos estándares, esta norma 0, por ejemplo, yo pertenezco al comité 050, que estamos justo trabajando en una actualización de esta norma. Y este comité 050 es parte de la Organización Nacional de Estándares, que se llama INACAL. Pero tenemos los estándares INACAL, pero también tenemos los estándares de STM, ISO, JGS, que es la Asociación Japonesa de Geotecnia, los estándares británicos. Vamos a utilizar muchos estándares porque queremos que las pruebas que nosotros hacemos con los suelos, por ejemplo, nos den resultados consistentes. Una norma en particular que se me viene a la mente de la 050 es la norma técnica peruana 339-134, que es el método para clasificación de suelos, ¿no? El SUCS. La norma STM equivalente tiene el mismo nombre, solo que en inglés, ¿no? Standard Practice for Classification, práctica estándar o método estándar para la clasificación de suelos para propósitos de ingeniería, sistema unificado de clasificación de suelos. Y la norma japonesa, que tiene un nombre diferente, método para clasificación de materiales en sus propósitos de ingeniería. Tenemos normas que son estándares que si nosotros queremos en algún país como el Perú nos lo copiamos, otros países como Japón crean sus propios estándares, pero tratamos de que todos nuestros estándares sean comunes para que una vez que aprendes a hacer una prueba en el Perú y te vas a Europa, no tengas que aprenderla de nuevo. La prueba es muy simple. ¿Por qué la norma técnica peruana y la norma STM son tan parecidas? Porque hay una alianza entre INACAL y STM. Tenemos firmado un convenio marco, un contrato, gracias al cual nosotros como INACAL podemos utilizar los estándares STM para generar los nuestros. Y nos da mucho alcance, mucha visibilidad para esto.
Dentro de los estándares, por ejemplo, tenemos los estándares de la norma técnica peruana. Estos son los estándares que conozco de la norma técnica peruana. Tienen método de penetración de cono SPT, tienen 1, 2, 3, 4, 5, tienen como 15 estándares por acá. El comité que maneja productos de suelos como parte de SPM es el comité D18. Y el comité D18 ha generado más de 60 normas respecto a manejo de suelos. Nosotros estamos muy retrasados en el Perú, necesitamos muchas normas y espero que las podamos crear a tiempo para poder tener normas que nos permitan controlar procesos ingenieríos. Y otro tema en el que tenemos mucha relación con las entidades que generan normas es la creación de nuevos estándares, ¿no? Allá en Japón, por ejemplo, hay unos estándares para el manejo de algo que se llama el índice de hinchamiento de los suelos cuando tienen ciertos contaminantes. Y existen algunos estándares que nos ayudan a medir el contenido contaminante de los suelos. Pero se encontró que no había suficiente información como para poder tomar estas pruebas estándares y medirlas, clasificarlas para ciertos tipos de suelos que habían sufrido cierto tipo de casos de contaminación que solo se pueden medir con equipos como este, que son unas columnas de suelo. Son los cilindros de suelo, se pasa suelo contaminado por un lado y se mide cuánto suelo pasa al otro lado, ¿no? Cuánta contaminación pasa por este suelo. Y esto nos fue muy importante en el Japón porque les conté que en el 2011 tuvimos el sismo y terremoto, el tsunami de Tohoku, que arrasó con ciudades enteras. Y todo el material, toda esa basura que se generó, se acumuló y se botó en botaderos. Y ahora hay una parte muy importante de nuestro trabajo como ingenieros técnicos, es qué hacer con este material, dónde mandarlo, para que podamos recuperar ese material y recuperar esos terrenos, ¿no? En el Japón se hizo un trabajo súper interesante y en 3 años se limpió lo principal. Esta es una fotografía que fue tomada en una localidad en la cual tienen mucho material contaminado y como pueden ver se está recuperando el material contaminado. ¿Qué se va a hacer con él? Se paran con los volquetes, pero si se van a ir y se van a alejar 2 horas, ya no tenemos volquetes y nos vamos a quedar esperando a que vuelvan volquetes nuevos. Entonces, allí viene este tema de manejo de recursos, ¿no? Para la recolección de material contaminado, por ejemplo. Y les contaba yo que habían estándares que nos permitían ver la capacidad de absorción de pequeñas muestras, pero no había métodos que nos permitían calcular, ya no en matrices estándar, pero cuánto de suelo se iba a capturar por procesos que se generaban en estos acá se llaman columnas de suelo, que representan de mucha mejor manera lo que pasa en el subsuelo. Lo que hicimos entonces fue, nos juntamos muchas organizaciones de investigación en Japón, la Universidad de Kioto está por allá, y entre todas estas universidades, institutos de investigación, lo que hicimos fue replicamos el experimento para el cual queríamos crear una norma en nuestros distintos laboratorios, y una vez que estuvimos seguros de que nuestro método ya funcionaba, se lo enviamos a Javier para que lo apruebe, ¿no? Estoy hablando, no. Se lo enviamos a ISO, ¿no? No a STM, sino a ISO en este caso, para que lo aprueben y que se convierta en un estándar que nos permitiera a nosotros y a cualquier otro laboratorio seguir este estándar y obtener resultados similares, ¿no? Esa fue la norma ISO 2126881. Que lo que les quiero contar con todo este ejemplo no es que qué maravilloso es en Japón cómo crearon una norma, sino cómo las normas son creadas, y eso es importante para mí, con eso voy a cerrar esta parte de nuestra charla. Las normas son importantes para nuestro estudio de todo eso que les conté, ¿no? De suelos contaminados, subsidencia de suelos, relleno sanitario, recuperación de suelos, materiales. Necesitamos estándares para asegurarme que el método que yo utilizo para limpiar el suelo también lo use el vecino, también lo use en el otro lugar, y lo que ellos me dicen, no, este material es lo máximo, que yo le crea porque hacemos un estudio de laboratorio bajo estándares normalizados y obtenemos la minimización de daño que queremos. Y si tenemos un método nuevo, no tenemos que esperar a que ASTM, ISO y NACAL creen el nuevo método que nosotros necesitamos, sino nosotros mismos producimos estos nuevos métodos
Lo hacemos entre distintas instituciones y le enviamos esta información a las entidades que generan estándares para crear nuevos estándares. Los estándares están hechos para nosotros, no nosotros para los estándares. Entonces, si hay un estándar nuevo que necesitamos, hacemos el trabajo y se crea el estándar. Y ese estándar nuevo ya nos sirve para nuevos controles que podemos tener hacia él. He corrido un poco en esta última parte. Mi objetivo no era que se aprendan nada de lo que les he dictado, pero sí que tengan una idea de lo que es la ingeniería geoambiental. Es una rama de la ingeniería geotécnica súper amplia, súper grande. A mí me encanta, es un área muy bonita que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? De sostenibilidad, que nos va a permitir asegurarnos que podemos seguir viviendo en este planeta. Entonces, para cerrar esta charla, únicamente un pequeño resumen de lo que es la ingeniería geoambiental. La ingeniería geoambiental implica el estudio de soluciones a problemas ambientales del suelo. No por amor a las ballenas, a las focas, a las jirafas, sino por amor a nosotros mismos. Queremos tener un suelo en el que podamos vivir y donde podamos seguir construyendo infraestructura y aprovechando ese espacio para generaciones futuras. ¿Qué necesita la ingeniería geoambiental? Conocimiento de geología, de química de suelos, de mecánica de suelos y mecánica de rocas. Todo esto va a alimentar a la ingeniería geoambiental que va a tratar sobre suelos contaminados, eliminación de residuos, reuso y reciclado, manejo de formaciones, entre otros, ¿no? Y finalmente, lo último que espero no se vayan a olvidar es que, como toda área de conocimiento dentro del mundo de la ingeniería civil, además nosotros tenemos una relación muy grande con los estándares. Hacemos una aplicación intensiva de los estándares y cuando es necesario crear nuevos estándares, nosotros, que somos parte de asociaciones como ASTM, impulsamos la creación de un nuevo estándar que nos va a servir hacia adelante. Los estándares se crean, se modifican en función de nuestras necesidades. Por eso, una vez más, cierro yo esta charla agradeciendo al equipo de chicos de ASTM porque me permitieron contarles, espero, súper rápido, de manera súper resumida, lo que es la ingeniería ambiental y cómo está relacionada con ASTM, con los estándares, con distintos estándares, y cómo los estándares son importantes para nosotros y cómo los utilizamos en esta área, como en todas las áreas de conocimiento de la ingeniería. Con esto termino. Muchísimas gracias por vuestra atención y yo estoy abierto a la ronda de preguntas. Espero, chicos, que me ayuden en ese tema a manejar algunas posibles preguntas que vamos a tener. Gracias a todos por su atención. Ya, bien. Buenas noches, ingeniero Giancarlo. Muchas gracias por la ponencia. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas y para ello se prepararon las siguientes. La extracción de fluidos como el agua, gas o petróleo desde el terreno puede causar importantes valores de subsidencia. Sí, como les mostré en un gráfico, solo se lo mostré muy rápido, pero les mostré el ejemplo de Ciudad de México. Cuando ustedes sustraen el agua, que es un componente importante del suelo, y extraen el agua, el suelo se va a achicar, porque están extrayendo algo del suelo. Lo mismo pasa en pozos petroleros y demás. Y como les conté también, espero que no se olviden de eso, una vez que el suelo ha habido subsidencia, el suelo no se va a recuperar. Se va a recuperar un poquito, no más del 10% de lo que se ha consolidado, pero jamás va a recuperarse todo lo que se hundió. Así es que suelo perdido, suelo ir. Lo que tenemos que hacer es evitar causar estos daños y cómo encontrar una solución desde el punto de vista técnico-ambiental para que no sigan ocurriendo estos problemas. Ya, tenemos otra pregunta. La barrera reactiva permeable, ¿en qué circunstancias lo debemos usar? ¿Y cuál sería el costo promedio de dicha inversión? Uy, la del costo es una pregunta súper interesante para la cual no tengo una respuesta. Yo he trabajado con un equipo que establecimos una solución para un lugar que estaba contaminado en Bangladesh. Ahí tiene un problema bien grave de contaminación con arsénico. Arsénico es un tema que siempre recuerdo porque la gente se muere con arsénico y tienen un problema grave de contaminación natural por arsénico en Bangladesh. Y ellos se instaló un sistema de prueba. Lo que se mezcló fue lo que les mencioné hace un rato, un material, una viruta, que es un residuo del proceso de fabricación de acero, que se llama acero de valencia cero,
se mezcló con suelo, con arena, no con bentonita, no con un material muy fino, sino con un material granular como la arena que deja pasar el agua para crear este filtro a través del cual pasaba el agua contaminada con arsénico y al otro lado teníamos agua pura. Ese proyecto, si mal no recuerdo, nos costó unos 200, 300 mil dólares, pero fue un proyecto de investigación. Queríamos arreglar este lugar para ver cómo funcionaba. Funcionó bastante bien. Yo entendería que estas soluciones son, una vez que se aplican de manera comercial, son mucho más baratas. Lo único que necesitas es por ejemplo, para arsénico, esta viruta de acero Valencia Acero, que es gratis porque es un residuo de la industria del acero. Pero para otros contaminantes, ustedes tienen que entender de química, saber cuál es el elemento que va a atrapar, el elemento peligroso, y mezclarlo con el suelo y crear esta construcción. Un muro de unos, no sé, 100 metros de largo y unos 10 metros de profundidad no debería exceder con el proceso de construcción de unos 20 mil dólares, quizá 30 mil dólares. Lo caro podría ser el material reactivo, ¿no? Que hay que escoger alguno que no sea muy caro. Ya, la siguiente pregunta de Víctor Espinosa nos dice, ¿ya hay algún antecedente con escoria de acero que se venga utilizando como agregados en Perú, ya sea en suelos como mezclas asfálticas? Esa es una buena pregunta porque las escorias de acero es un problema grande que tenemos. Si ustedes viajan al sur o viajan al norte, pasan por Pisco, donde hay una planta de acero Saldiva, pasan por Chimbote. Algunos de ustedes van a hacer prácticas en alguna de estas empresas y van a ver que tienen unos grandes almacenes donde tienen no tienen techo, pero tienen grandes rumbas de escoria de producción de acero. Esta escoria tiene algunos metales pesados, va a depender mucho del proceso de metalurgia que se está aplicando en cada una de estas plantas y también depende mucho del material original. Estos contaminantes se van a quedar ahí, se van a concentrar. En este momento estamos trabajando justo en una propuesta de un proyecto con una acerera en el Perú que quieren trabajar con su escoria. Y hemos hecho una propuesta para hacer un estudio químico de identificación de todos los materiales que tiene la escoria y una segunda parte que va a ser identificación de cómo neutralizar esas escorias para que ya no sean peligrosas. Una tercera parte del proyecto sería cómo utilizarla ya en productos de construcción, como por ejemplo, como mencionaron, en mezclas asfálticas o quizá con concreto, no para losas de alta resistencia, pero por lo menos para una losa de estacionamiento. Y una tercera parte que es toda la caracterización física y la última que es la caracterización química, ¿no? ¿Qué pasa si es que llueve? ¿Qué pasa si hay calor? ¿Qué pasa si hay frío? Esta losa va a empezar a derramar y chorrear productos químicos que salen de la escoria posteriormente. Todo esto es un proyecto muy interesante, muy bonito que tenemos nosotros en este momento proponiendo con una acerera. Porque es un problema grande que tienen y todavía no se ha solucionado. Yo espero que podamos ayudarlos a solucionar este problema. Por eso lo mencioné en esta charla, porque es algo que tengo en mente muy cercano. Es un bonito proyecto. No hay un caso que yo conozca en el que se haya utilizado la escoria en el Perú, en otros países. Cristian Mora pregunta, ¿cómo tratar a los lixiviados en los cierres de los botaderos? Oh, ok, esa es una buena pregunta y nosotros tenemos grandes problemas porque como gran país minero generamos muchos residuos. ¿Qué cosas son los lixiviados? Cuando ustedes tienen un proceso minero, la verdad es que no ocurre como en las películas de Cowboy, donde la gente iba al río, tenía un plato y le daba vueltas al plato y veía puntitos dorados que eran las pepitas de oro. Ya no existe eso. El oro existe diluido en cantidades ingentes de material. Sacan una tonelada de suelo de este lugar, de repente encuentran 2 gramos de oro. No, una nada. A mano no lo van a poder encontrar. Entonces lo que hacemos es cogemos no una, sino 100, 1000, 10.000 toneladas de este suelo, lo llevamos a una planta. En esta planta se le añaden productos químicos al suelo que hacen que este oro se diluye, luego pasa un siguiente proceso químico donde este material se flocula, se separa, se segrega de los materiales sólidos, se segrega en el agua
Y hay un tercer proceso donde se recupera esta nata de oro y se solidifica y se vuelven barras de oro, ¿no? Donde ya sacaron la barra de oro del suelo. Pero este suelo que a ustedes les ha quedado al final de todo este proceso es un suelo que tiene algunos productos químicos, pero sobre todo tiene mucha agua. Es un barro bien acuoso. Entonces ya no nos sirve. Una vez que le hemos sacado el oro ya no lo utilizamos. ¿Y qué hacen en las minas? Tienen unas grandes piscinas gigantescas porque son unas represas, y en esas represas se tira este material, este lixiviado. Ese material es el lixiviado. Ya se le lixivió el mineral. Se tira este material, pero lo que ustedes terminan teniendo es una represa, no con agua y tampoco con suelo sólido, sino con un material medio pastoso, que tiene distintas densidades, porque el sólido se va al fondo y arriba se queda el agua, el líquido, ¿no? Este material que es el lixiviado, hay varias cosas que se deberían poder hacer. Uno, lo más peligroso en este momento es asegurarnos de entender cómo se van a comportar con sismos. No es lo mismo, y espero que hayan visto ustedes videos, busquen si no en YouTube, videos de piscinas cuando hay terremotos, ¿no? Y el agua, se forman tsunamis dentro de las piscinas. Entonces, si ustedes tienen una represa con suelo sólido, va a vibrar como si fuera sólido, pero si este suelo está mezclado con agua, se va a comportar como una piscina y va a generar olas, va a generar un mini tsunami ahí adentro. Entonces, la primera consideración muy importante es cómo asegurarnos que la represa, ¿no?, que está soportando la piscina lixiviada, esta represa soporte estas cargas sin dañarse, porque si se rompe la piscina lixiviada, todo el lixiviado se viene para abajo. Y lo segundo importante, interesante por hacer, lo he discutido yo con un amigo mío, un compañero, ex compañero mío de la universidad, que está trabajando en una industria minera, me dice, uno de los grandes problemas más grandes que le quedan a las minas una vez que cierran son esas piscinas que tenían lixiviado. Una vez que pasa el tiempo, el material sólido se va decantando, el agua se queda arriba, finalmente se seca. Eventualmente, esa piscina lixiviada con esa pasta se vuelve sólido. El agua se va para la parte superior y se evapora. Y esos sólidos es un antiguo botadero, es una antigua piscina lixiviada. La pregunta es qué hacemos con ese material. Y esto es muy parecido o sea, hay varias soluciones, pero una es parecida a la anterior cuando hablábamos de las escorias de acero. Es convertirla en material que podamos mezclarla en la industria de la construcción. Pero para hacerlo tenemos que hacer un estudio como el que usted hace rato. Tenemos que identificar qué materiales hay en este ex-lixiviado, cómo neutralizarlo, cómo utilizarlo en el proceso de construcción y cómo asegurarnos de que no se vayan a soltar, ¿no? No se vayan a soltar estos productos contaminantes. Y una última cosa que podemos hacer, y es mucho más a futuro, no se hace aún, pero sí hay muchos trabajos al respecto, es hacer minería de lixiviados. O sea, ese lugar tiene una gran cantidad de materiales concentrados que no tienen nada de oro, porque ya sacamos el oro, pero de repente tiene plata, o de repente tiene cobre, de repente tiene zinc, otros materiales que podríamos recuperar. Entonces, otra línea de investigación podría ser identificar qué materiales tienen en este lixiviado para precisamente hacer trabajos de minería. Lo que son los residuos de una industria podrían ser el input de otra industria, ¿no? Hay bastantes posibles soluciones, hay distintos problemas, el problema de estabilidad de taludes, el problema de los lixiviados cuando son líquidos y el problema finalmente de los lixiviados abandonados después de que se han solidificado. Y cada uno de estos tiene posibles distintas soluciones, todas pasando a través de la ingeniería geológica. La siguiente pregunta es de Rubén Condori. Dice, ¿existen antecedentes de estabilización de suelos arcillosos colapsables? Pero estos suelos son de uso agrícola. Ok, Rubén, esa es una interesante pregunta y te respondo honestamente con antelación que yo, si bien tengo amigos ingenieros agrícolas y agrónomos, no tengo demasiados conocimientos sobre los requerimientos particulares que necesitan en agricultura. La agricultura también tiene su área de estudios de suelos, se hace cargo de la recuperación de suelos, allá no se llama recuperación de suelos, se llama edafología. Y tienen toda esta área que estudian muy parecido a lo que van a estudiar ustedes con mecánica de suelo. Nosotros nos enfocamos solamente en el comportamiento físico de los suelos y cómo recuperarlos para que se pueda construir en ellos. En la ingeniería geoambiental tocamos temas ambientales, contaminantes, etcétera, pero volvemos al punto uno, para que este suelo sea construible, ¿no?
Entonces, yo conozco muchos métodos para mejorar suelos arcillosos, Rubén, para construir encima de ellos, pero temo que los métodos que utilizamos para construcción sean diferentes de los que podrían utilizar en agricultura, porque probablemente en agricultura tú necesites que un suelo tenga algún contenido de orgánicos porque van a servir de alimento a las plantas. En el mundo de la construcción no quieres orgánicos porque los orgánicos se van a deformar con el tiempo y un edificio que has construido con un piso de, no sé, 1 metro de profundidad va a tener 2 metros de profundidad con el tiempo porque se va a colapsar ese suelo, ¿no? Así es que es una buena pregunta, Rubén. ¿Se puede hacer recuperación de suelos arcillosos colapsables para temas de construcción? Pero no conozco yo, honestamente, no conozco cómo se maneja en el rubro de agricultura. Estoy seguro que tienen alguna solución, pero no sé cuál. Bien, estas fueron las preguntas de nuestros participantes y hemos llegado a la parte final de esta sesión de hoy. Nuevamente agradecemos al ingeniero Giancarlo Flores por su presentación y a todos los presentes por asistir. En el siguiente formulario de satisfacción podrán calificar este evento y validar su asistencia. A continuación procederemos a enviar el formulario de satisfacción y también nuestras redes sociales para que nos puedan seguir por ahí. Muchas gracias a ustedes, chicos de ASTM, por no solo organizar la semana de esta maratón de geotecnia, sino por haberme invitado a participar. Yo encantado de hablar siempre de estos temas. Con muchos de ustedes nos vamos a ver más adelante en cursos de mecánica de suelos y con algunos de ustedes que quieran aprender mucho más profundamente lo que estamos viendo acá con el curso en ingeniería ambiental. Y espero que sigan participando de todas las actividades que está organizando ASTM este semestre. Los quiero ver en muchas de estas otras actividades como esta. Hay muchos otros eventos en los que van a aprender mucho. Aprendan de donde puedan, participen de las actividades ASTM, únanse a ASTM, van a aprender muchísimo. Como les mostré hoy día, las normas son muy importantes en el mundo de la construcción y espero que ustedes aprendan a usarlas adecuadamente y que conozcan, si son parte de ASTM, la importancia de ellas. Una vez más, muchas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, únanse a STM, sigan participando del resto de la maratón de geotecnia y todas las demás maratones que está organizando STM y nos estamos viendo acá en la universidad. Gracias, chicos.